Hola, en esta ocasión vamos a resolver un problema de sumas de Riemann. Nos dice que evaluemos la suma de Riemann para la siguiente función: f de x igual a x al cubo menos 4x más 1, en un intervalo que va desde 0 hasta 2. También nos solicita que sea mediante 8 intervalos y que tomemos los puntos de la muestra en un inciso A, extremos de la izquierda, en un inciso B, extremos de la derecha, y en un inciso C en el centro. Comencemos por visualizar la función. La función en el plano cartesiano es como la que se muestra. Por lo tanto, entendamos que la suma de Riemann es una aproximación del área bajo la curva. El área bajo la curva la entendemos como la superficie que se encuentra entre la función y el eje x horizontal. Por lo tanto, cuando la función está sobre el eje, tomará valores positivos, y cuando esté bajo el eje tomará valores negativos. Bien, pues la suma de Riemann se define como la sumatoria del producto entre la función f de xy y delta x. La función evaluada en xy representará el área de el alto de un rectángulo, y delta x el ancho del rectángulo. Delta x lo podemos calcular con la información que nos dieron el problema. Es el límite superior menos el límite inferior entre el número de intervalos. Para nuestro caso quedaría como 2 menos 0 entre 8, igual a 0.25. Comencemos evaluando en los puntos de la izquierda. Los puntos de la izquierda comenzarán por el límite inferior del intervalo, que es 0. E iremos agregando el delta x. Por lo tanto, el punto 2 es 0.25, el punto 3 0.5, luego 0.75, 1, 1.25, 1.5 y 1.75. Bueno, pues empecemos por evaluar la función ahora en esos puntos. La función evaluada en 0 nos da como resultado 1. Si tomamos el alto que debe cruzar por la función, nos formará uno de los lados del rectángulo. El ancho está dado por el delta x. Después procederemos a evaluar en el punto 2, que es 0.25. 0.25 al cubo menos 4 veces por 0.25 más 1 nos da como resultado 0.0156. Si observamos la imagen, nos queda un rectángulo con un alto muy pequeño. ¿Qué sigue? Evaluar en el punto 3. El punto 3 es 0.5. Si evaluamos nos da como resultado 0.875, que es nuestro alto de nuestro rectángulo. Claro, negativo. El ancho sigue siendo 0.25. Y así seguimos con el resto de los puntos, formando esos rectángulos. Si observamos, el último punto de evaluación fue en 1.75. Ya no evaluamos en 2 porque nos saldríamos del rango del intervalo que nos están pidiendo, de 0 a 2. ¿Okay? Bueno, entonces recapitulemos. La evaluación en 0 es 1, la evaluación en 0.25, 0.016, la evaluación en 0.5 es menos 0.875, en 0.75 menos 1.578, en 1 menos 2, en 1.25 menos 2.047, en 1.5 menos 1.625, y la última evaluación de la función en 1.75 nos dio menos 0.64. Reescribimos la suma de Riemann y entonces hay que hacer la multiplicación de la función por el delta x, que es el área del rectángulo, y luego sumar cada uno de esos rectángulos, los 8 rectángulos que podemos observar. Como el ancho es el mismo, lo puedo factorizar. Entonces simplemente sumaría el alto de cada uno de esos rectángulos multiplicado por el ancho, dándonos como resultado menos 1.937 unidades cuadradas. Ok, ahora resolvamos el problema, pero con los extremos de la derecha. Recuerden, la sumatoria
de la función multiplicada por el delta x nos da la suma de Riemann. Delta x se obtiene haciendo la diferencia entre los límites superior con el inferior entre el número de intervalos solicitado. Sigue siendo de 0.25. La diferencia es que ahora tomaremos los puntos de la derecha. Es decir, nuestro primer punto ya no es 0, nuestro primer punto es 0.25 y así sucesivamente hasta llegar a 2. ¿Cómo nos quedaría esto visto gráficamente? Observen los rectángulos que se forman en esta ocasión. Ahora es con los puntos de la derecha. ¿Cómo se obtiene el total? Bueno, tendremos que evaluar cada uno de esos puntos en la función 0.25, 0.5, 0.75 hasta llegar a la evaluación de la función en 2, que es 1. Hacemos la sumatoria de cada una de esas áreas, obteniendo como resultado menos 1.937 unidades cuadradas. Si observamos, nos da el mismo resultado que en el inciso A, y esto se debe a una coincidencia de la función. No quiere decir que sea un caso recurrente o que sea la regla. Fue una coincidencia para este ejercicio. Bueno, finalmente para el inciso C, evaluaremos en el centro. ¿Cuál es la diferencia? Volvamos a calcular el delta x. El delta x obtendremos el valor de 0.25. Sin embargo, nuestro primer punto ya no será 0 o 0.25, sino un punto entre los dos. Por eso, 0.25 entre 2 es 0.125. Nuestro siguiente punto a evaluar, pues habría que sumarle el delta x. 0.125 más 0.25 nos da como resultado 0.375 y así sucesivamente, ¿no? Entonces el siguiente sería 0.625, 0.875, 1.125, 1.375, 1.625 y 1.875. Serían todos nuestros puntos a evaluar. Evaluemos la función entonces en 0.125 y formemos nuestro rectángulo. Después en 0.375 y así sucesivamente vamos armando los rectángulos. Observen cómo queda la geometría. Bueno, pues sumemos las áreas. Sumamos las áreas y obtenemos como resultado una aproximación. En este caso de evaluar los puntos en el centro, nos da como resultado menos 2.031 unidades cuadradas. ¿Es un mejor resultado, es un peor resultado que los incisos anteriores? Pues en realidad no podemos concluir. Todo dependerá de la forma de la función. Para poderlo comparar, me voy a adelantar un poquito en temas de cálculo. ¿De qué se tratan las sumas de Riemann? Si yo hago cada vez más pequeño el delta x, pues tendremos mejores aproximaciones. El objetivo será hacer ese delta x, aproximarlo a 0. Sería resolver un límite, y eso es la definición de la integral. Entonces, bueno, nada más para darnos una idea de cómo quedaría un resultado exacto, hacemos la integral. La integral de x al cubo menos 4x más 1 evaluado de 0 a 2 nos da menos 2 unidades cuadradas. Ese es nuestro resultado exacto. Observen que el inciso A, B y C pues queda alrededor, quedó como una buena aproximación. Muy bien, bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.